Bienvenidos a Transferencia de Calor. Hoy día hablaremos sobre la discretización. Como bien sabemos, en la transferencia de calor lo que nosotros queremos hacer es determinar la temperatura en función del tiempo y el espacio. Para esto nosotros ocupamos la ecuación de calor y vamos derivando los distintos términos. Pero vemos que estos términos se encuentran en la función esta de temperatura derivada en función de x, en función de t o simplemente la misma función en cada uno de estos términos, lo que hace muy complejo la solución analítica de estos problemas. Para esto, para no tener que analizarlo analíticamente, los científicos y matemáticos ocupan distintos métodos para poder ver cómo se comportará esta función. Uno de estos métodos es la discretización, donde nosotros usualmente cuando vemos fluidos y la transferencia de calor analizamos un medio continuo, o sea, de una forma lagrangiana. Lo que nosotros hacemos es discretizarlo transformándolo a un sistema euleriano de una forma así, donde vemos los puntos, o sea, de una forma discreta, donde evaluamos nodo a nodo y no sino en toda la región. Uno de estos métodos para poder solucionar estos problemas es aproximarnos a la función según una expansión en serie de Taylor. Es decir, que nosotros nos acercamos a un delta x de un punto que ya conocemos de la siguiente forma. Tenemos el punto inicial más las siguientes derivadas. Para esto nosotros vamos a irnos acercando pequeño a pequeño. Cuando el n va siendo mayor, cada punto de cada término agregado va haciendo que nosotros nos vayamos acercando a la función casi exacta. Como se puede ver aquí en el gráfico, cuando tenemos tres funciones dibujadas que se aproximan a la función sigma de x, nosotros vemos que para un n mayor cada vez nos vamos acercando a esta curva. Al ver la ecuación que está en el lado de abajo, vemos que este término de acá es muy parecido a lo que es la derivada de f en función de x, o sea, el lado que está aquí. Nosotros decimos que el lado derecho de la función que está encerrado en un círculo rojo esa es la aproximación del error de que cuando nosotros nos acercamos a una cierta función según una serie de Taylor. Al despreciar el error que se produce por expandir en serie de Taylor, nosotros podemos ver que la derivada de la función que estamos analizando en función de x se aproxima al punto x más delta de x evaluado en la función menos el punto anterior a nuestro punto x, o sea, la función evaluada en x menos delta x partido 2 de x. Análogamente, si seguimos la misma lógica al reemplazar los términos anteriores y derivarlos, podemos ver que la segunda derivada de la función en función de x va a corresponder al punto evaluado en la función un delta x adelante de x más un punto evaluado en la función de un x menos un delta x menos dos veces el punto evaluado en x partido el delta x al cuadrado. Y así nosotros podemos aproximarnos a la forma que tendrá la función punto a punto y poder resolver de una forma clara y rápida con un cierto error que podemos calcular a la función real. Ahora, estos términos que encontramos para aproximar la derivada del tiempo de la temperatura en función de x, la reemplazamos en la ecuación de calor. Y aquí nosotros podremos pasar a analizar la función de la temperatura en función de la distancia. Para agregar la aplicación a lo que ya acabamos de ver, analizaremos el problema 37 del capítulo 5 del Cengel, transferencia de calor, cuarta edición. Aquí analizaremos cómo unas aletas disipan calor donde su base tiene una temperatura de 100 grados y su ambiente tiene una temperatura de 30 grados. Aquí nosotros analizaremos mediante elementos discretos a través de 6 nodos con una característica que es un sistema estacionario y vamos a asumir que es un sistema unidimensional. Para resolver este problema nosotros nos enfocaremos en el nodo 3 para ver cómo entra y sale el calor a través de él. Podemos ver que por el lado izquierdo hay una Q de conducción desde el nodo 2 al nodo 3 que va a ser el Qin,
y al lado derecho vemos cómo sale el Q de conducción desde el nodo 3 al punto 4 y vemos cómo también sale calor por convección. Entonces tenemos que el Qin menos el Qout tiene que ser igual a 0. Esto lo reemplazamos por los términos que ya dijimos anteriormente y luego procedemos a reemplazar el Qin de conducción, el Q de convección y el Qout de conducción, que va a ser lo siguiente: la ley de Fourier de conducción de calor en la frontera de 2 y 3 menos la convección en el área del contorno de la aleta menos el calor disipado en la superficie 2 desde la frontera 3-4. Para poder resolver estas ecuaciones vamos a discretizar y aproximar por serie de Taylor, donde cada nodo n va a corresponder entre 1 a 6. Primeramente analizaremos los nodos del 1 al 5. Vemos que su ecuación queda como la constante K por su área por la diferencia de temperatura entre el nodo anterior menos el nodo que estoy evaluando partido el diferencial X menos la constante de conducción por el área por el nodo que la temperatura del nodo que estoy evaluando menos el nodo siguiente, la temperatura del nodo siguiente partido el diferencial del área, que esta es la conducción que se está transmitiendo del nodo n al nodo n más 1, menos la constante de convección por el área por la diferencia entre la temperatura ambiente menos la temperatura del nodo que estoy analizando. Para el nodo 6, en cambio, es un poquito distinto, ya que solamente entra calor desde el nodo 5 por conducción y sale todo por convección. Por eso corresponde a que la ecuación de calor discretizada para el nodo 6 es igual a K por A por la diferencia entre T de la temperatura del nodo 5 menos la temperatura del nodo 6 partido sobre el diferencial X menos la constante de convección por el área por la diferencia entre la temperatura ambiente menos la temperatura del nodo 6. Al reemplazar todos los términos de las ecuaciones anteriores, llegamos al siguiente sistema de ecuaciones, donde tenemos 6 incógnitas, que son las temperaturas de T1 a T6, porque T0 ya la tenemos, y tenemos que encontrar estas temperaturas porque es lo que estamos buscando. Entonces, si alineamos las ecuaciones de calor para cada nodo, donde tenemos en el lado derecho de esta diapositiva las constantes a considerar, podemos resolverlo numéricamente resolviendo la matriz. Al resolver el sistema de ecuaciones podemos obtener las temperaturas para todos los nodos y así saber cómo se comportará la temperatura a través de la aleta.